importantísimo, hermanos míos, y cuando se convierte esto en pecado. Ya saben, todos los que deseen el PDF, amigos queridos, terminando el programa La Final Trompeta, les estaré compartiendo el PDF con todos ustedes los que deseen. Tremendo mensaje que todos deberíamos aprender, bendecidos para bendecir. Usted es una persona bendita y bendecida y por ende bendice. O usted de aquellos que se llaman cristianos y en vez de bendecir su vida, sus palabras, sus actitudes, causan es maldición. Bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo este domingo. Los que deseen el PDF, muchas gracias. Me escriben a mi WhatsApp y yo les comparto. También, amigos, ya están los pastores, todos animados, de Cuba, sacando ya todos los documentos, todos los permisos necesarios y ya teniendo todo eso listo. Con la bendición del Señor podemos comprar los pasajes para que ellos puedan ya tener fecha de qué día pueden venir acá al Ecuador. Estamos tan felices y ellos están, si nosotros estamos a 1000 revoluciones por segundo, ellos están a 10.000 revoluciones por segundo, obteniendo toda la documentación que precisan, como, por ejemplo, no son nada complicado, ¿no? Pero son trámites que hay que hacer, que en otros países ni siquiera tiene que ir a una oficina, sino que por internet, por ejemplo, el récord policial, su historial delictivo, en otros países se llama. Eso es una de las cosas que tienen que sacar. Bueno, acá en el Ecuador uno va en cuestión de minutos, uno lo hace, pero a veces, como le digo, en otros países uno tiene que ir y esperar que venga el funcionario y que se fue a conversar y se fue a dar una vuelta. Hoy día ya es jueves, ya no fue a trabajar hasta el lunes, ya saben cómo son las cosas en diferentes países, ¿no? Pero bueno, ya ellos están en los trámites y tan pronto ya tengamos todos los requisitos listos, enseguida procederemos con la bendición de Dios, el respaldo de nuestro Señor y el de ustedes, a comprar los boletos para tener fecha de cuándo ellos pueden venir a nuestro país. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, mis muy amados hermanos. Les deseamos un fin de semana espectacular. Hacemos el cruce a la ciudad de Guayaquil. Allá, mi doctor Nelson, cuéntanos cómo están los planes para este fin de semana y todo lo demás. Adelante, mi doctor. Bendiciones, mi querido pastor Arturo, pastor Luis Antonio Daimon. Estaba pensando yo, basado en el humor ecuatoriano y guayaco, ¿cómo sería su nombre en ruso? ¿Cómo más o menos sería Arturito? ¿Cómo podríamos poner? Luisoski Toñoski. Luisoski, Toñoski, Yamonsoski. Así mismo. Qué tremendo. Bueno, un buen día, tarde y noche, como bien dice Arturo, porque nos ven en diferentes horarios en el mundo, en los países que se siguen todavía conectando y sintonizando, muchos en vivo y otros en diferido. 7 de octubre, ¿qué pasó? Hoy ya acabamos de pasar 7 de mayo, 7 meses de aquel ataque bárbaro, incomprensible, lleno de odio, de traición. No podemos olvidar que 25,000 supuestos palestinos cruzaban todos los días a comer de las manos de los israelitas, porque era ahí donde les daban trabajo. En Gaza no tenían nada que hacer por lo visto. Salían de Gaza y cruzaban a territorio, aunque Gaza también le pertenece a Israel, pero bueno, cruzaban al territorio otorgado por tantos acuerdos a trabajar y a recibir la única moneda que circula en el sentido nacional, que es el shekel en Israel. Habiendo pasado tantos años de confianza, Arturo y Luis Antonio, de que todos los días esto era algo normal, parece que esa confianza muchas veces nos hace bajar la guardia. Y descubrimos al fin del camino, como pasó el 7 de octubre,
que es lamentable ver que muerdan la mano del amo algunos perros. Y la comparación que hago es simplemente basada en un refrán popular. No es ofensiva, sino que realmente es verídica, tal cual. Ese evento en Quito es importante y vamos a tener que todos los años, sea Quito o Guayaquil, así como se hace memoria del Holocausto, para que nunca olvide la humanidad y las nuevas generaciones lo que pasó y que existió un asesino genocida llamado Adolfo Hitler, que no olviden que existió, porque tengan la certeza de que no va a existir más, un grupo terrorista llamado Hamas, que falsamente levantaron una bandera falsa también de un estado inexistente llamado Palestina, para su pretexto de la liberación de, entre comillas, y digo entre comillas, porque Israel no tiene secuestrado a nadie ni esclavizado a nadie. Israel tiene a estos invasores alimentados con luz, con agua, con tecnología y con todo lo necesario. Si Dios nos permite, en noviembre iremos a Israel y creo que mi pastor Arturo también va por octubre, algo así, según como se manifieste en los acuerdos que están haciendo. Usted se dará cuenta de quién es Israel y de cómo cumple un mandamiento, yo diría, que viene del propio Mesías y que ellos lo viven tal vez sin saber, o si lo saben, igual lo viven. Aman a sus enemigos. Sí, porque saben que esas personas no son amigos, viven y todo lo demás muy bien, pero es como un caballo de Troya. En cualquier momento salen a la violencia. Ya lo hemos visto. Todo en paz y de pronto un loco con un cuchillo metiéndole puñaladas a un soldado o a una mujer embarazada sin importarles absolutamente nada. La ONU, todos sabemos que surgió, si no me equivoco, en el año 1948, creo. Y surgió como un ente protector de las naciones para evitar un próximo genocidio. Eso fue el propósito de la ONU. Debido a lo que hizo Hitler, se unieron las naciones y dijeron, nunca más podemos permitir esto. Y la ONU ahora es el patrocinador principal de Hamas, que permite todas estas barbaries y se quedan callados. Esto no puede ser. Esto es triste, es doloroso. Pero por lo último es que esta doctrina satánica, porque esta es una doctrina del diablo, el odio es una doctrina porque hay que enseñar odio para odiar. Nadie nace odiando. Si no, el niño al nacer ahorcaría a la enfermera cuando le da una nalgada. Imagínate, ¿por qué me pegan? Aunque los niños hoy nacen tan pilas que en cualquier momento dicen, no me pegue, ya lloro. Hermano querido, nacemos con el aliento de vida de Dios. Y el aliento de vida de Dios no es odio, no respira amenazas. Dios es amor. Y luego en el paso de los tiempos, con el encuentro personal con Dios y su amado Hijo Jesús, el amor de Dios en su totalidad, no solo en el aliento, es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y no para matar, sino para amar incondicionalmente. Hoy el tema doctrina. Ya veremos qué significa la parte etimológica y lo que dijo Cristo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En Juan 7:16. Por lo demás, hermanos queridos, me han escrito algunas personas, mujeres principalmente, una hermana que estuvo en Cuba, otra hermana que me dice, me identifico, pastor, con la situación que viene viviendo el pastor Arturo y que ha traído en su corazón y que como ministerio quieren manejar la final trompeta. He llorado, dice, he llorado porque algunas personas, Arturo, reflexionan, sobre todo los que viven en Estados Unidos, reflexionan en la abundancia en la que viven. Llegan a los supermercados
Y ahí no hay una marca, hay 100 marcas para elegir una sal. Sal. Para elegir agua hay 30 marcas de agua. Para elegir carne, lo que usted quiere elegir, mínimo 10 marcas. Mínimo. Pero mínimo, no estoy exagerando. Tú lo sabes, Arturo. Entonces usted va, elige y a veces hasta dice, ay, no, esto no. Uy, no, esto no. Amigo mío, cuando en una percha no hay nada que elegir, sino que usted entra para ver qué hay y no hay nada. Y tiene que luego darse cuenta que no va a haber, sino que tiene que depender de un carnet para hacer una fila y para que le den una bolsa con 4 cosas que le tienen que durar entre 1 mes a 3 meses. Eso es una locura. Eso es un disparate. Que una persona tenga que usar la misma camisa una semana, porque el detergente que le han dado es para 3 meses, cuando eso solo dura 15 días. Es una locura. Entonces, haciendo un análisis, Arturo, de la situación, porque si bien es cierto, Luis Antonio expresaba algo que tiene sentido. Decía, bueno, $1,000 los pasajes, son 14 personas, son 28 personas, perdón, a $500 cada uno, 14 parejas serían, ¿no? Son $14,000. Pero ¿sabes qué, Luis Antonio? Mira, te voy a decir algo, hermano. Te voy a decir algo importante. Un día para esa gente, aquí, no es como para nosotros. No. Nosotros no estamos en Cuba. Para ellos, 5 días aquí, recibidos, amados, abrazados, alimentados, amados sobre todo. Eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. No tiene precio. Yo sé, yo entiendo, $14,000 se podrían hacer, pero qué mejor gestión con esos $14,000 que sacarlos de ahí y decirles, ¿sabes qué, hermano? Hay gente que los ama. Hay gente que no los ha olvidado. Hay gente que está dispuesta a gastar 500 o lo que haga falta por traerlos, aunque sea 5 días, y decirles con hechos, no con palabras, que los amamos con todo el corazón. Aquí estamos listos. Quito está listo, Guayaquil está listo, Brasil está listo, todos estamos listos, porque esto es una labor de todos. Hoy el sentir es con Cuba. Muy bien, vamos a ser diligentes y direccionarnos a lo que no tenemos que consultar a la Biblia, con todo respeto, porque escrito está, que tenemos que ayudar a los más necesitados. Y si bien es cierto, Arturito, esto es un intercambio lo que vamos a hacer. Sí, nosotros les vamos a dar en el amor de Cristo los recursos que llegarán por medio del olor fragante de nuestros hermanos del programa La Final Trompeta, pero ellos van a traer a nuestras congregaciones algo que a muchos les hace falta para reaccionar: fe en medio de la prueba. Eso nos van a traer. ¿Cómo pagar eso? No tenemos. No tenemos cómo pagar. No alcanza con un boleto de avión, no alcanza con que les demos una ofrenda, no alcanza con que le compremos cosas para que venda. Lo que vamos a hacer por ellos es simbólico, porque por más de 50 años ya, ellos vienen de rodillas viviendo, con poco alimento en el estómago, pero demostrándole al mundo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendita sea Cuba, bendita sea su gente, bendita sea el pueblo de Dios, que allá se levanta. Benditos son ellos que nos dan un ejemplo de vida, y bendito todo aquel que bendiga a esta nación por causa de su gente, que parecería ser que están oprimidos, pero no carentes de libertad en Cristo Jesús. La opresión es del mundo, de estos gobiernos comunistas perversos, pero la libertad gloriosa que el Hijo de Dios les ha dado, bendito sea el Señor. Bueno, vamos adelante. La próxima semana tenemos también noticias. Yo siempre oro, Arturito, Luis Antonio, para que Dios nos direccione hacia la ayuda pertinente. En este caso, vamos con mucha fuerza a Cuba, que sé que se va a lograr y que ya tendremos noticias en breve. Pero también encontramos una familia que la próxima semana o este fin de semana lo voy a subir a la página de Facebook de la Fundación. Una familia que nos necesita, pero que tienen una sonrisita en su cara,
que no importa la caña, ni la tabla, ni el agua que sigue cayendo en Guayaquil un poquito, en Durán están ellos viviendo sobre tierra. eh, por ahí se consiguieron un pedazo de un material, no sé qué, y ahí lo han puesto un mueble encima y ahí se sientan ellos para pensar que están en una sala bonita, pero es un pedazo de cemento rojo, una cosa que ellos han conseguido y lo agarraron por ahí y lo han puesto en la casa, y desde ahí el más pequeño nos grabó un mensaje agradeciendo de antemano, un hombrecito de fe. Quiero agradecer, dice, a Dios, a la Fundación Monte de Sion, al programa La Última Trompeta, creo que dice. Bueno, es la final. Y mira lo que dice el niño, por la casa digna que nos han dado. No dice que nos van a dar, y ya van a ver las tomas cuando suba ahora el fin de semana. No tienen nada. Yo digo, bendito Dios, hablando a través de esta criatura que está viendo lo que no es y está llamando lo que no es como si fuese. Ese es Dios en el corazón de un niño que, sin haber recibido nada, ya está diciendo gracias. Y esa misma fe es la que está en Cuba. Hombres que están preparando todo sin tener nada. Esa es la fe en la que Dios se goza, se agrada y la que quiere ver. Y ya veremos esas fotos, esos videos, ese recibimiento en el aeropuerto. Ya veremos, ya veremos. Solo orar para que la barba de Arturito no se nos transforme en una barba castrense, sino siga una barba rabínica. ¿Eh? Eso sí. Y ya veo al hermano Luis Antonio, usted, siervo amado, también lo veo que voy a tener que seguir el ejemplo de la barba. Qué terrible. Bueno, bienvenidos hermanos de todo corazón. Bienvenidos a este programa, este día jueves, esta hermosa tarde y noche ya que entramos a este tema que es fundamental, doctrina. Vamos a ver de qué se trata. Que Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. Adelante, Pastor Arturito. Amén. Y amados, en lo que conversaba el pastor Zavala, hermanos que han visto el programa de ayer y lloraban, que les duele el corazón de verdad cuando usted a veces tiene tantas compras y abre la refrigeradora y ve alimentos podridos ahí porque no se han consumido y tengan que botar eso. Cuando sus hijitos no quieran comer, háganles recordar que no dieran los niños de Cuba por ese arrocito que desprecian, esos vegetales, esa carne, ese pollo que ya no quieren y los botan. Allá como se mueren de hambre, menos queridos. Y en otros países se bota la comida. Qué dolor. Pastor Luisinho Toniño de Dudaimo, buenas tardes. Adelante con el saludo desde Brasil. Mi querido pastores, que el Eterno los guarde, los bendiga. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Habrá un beso en pleno cachete a cada uno, un fuerte quebracostillas. La verdad, tienen toda la razón del mundo. O sea, es cuestión de amor. Y qué lindo sería que estén, que disfruten de comer algo, de comprarse algo, por favor. O sea, obvio, es natural. Y no hay cosa y no hay más gesto hermoso que ese que ha sentido nuestro querido pastor Arturo, y es una gran verdad. Y la verdad, sentirse parte de eso va a ser una bendición. Aquí no hay muchas cosas, pero realmente hay mucho más cosas que en Cuba, obviamente. Entonces, yo creo que estamos aquí expectantes también de que puedan llegar, de que puedan testificar, porque realmente tenemos mucha gente mal agradecida, que tiene todo y no valor. Entonces, que ellos en la pobreza, no pobreza, miseria que se vive en Cuba, porque es miseria, no es pobreza, porque la pobreza, qué sé yo, pero esto es miseria. Y la verdad, estamos muy agradecidos con Dios, con todo lo que el Señor quiere hacer, que nos dé la gracia, la fuerza y todo para poder trabajar como Dios merece. Ser alabado, porque son nuestros hermanos, porque es nuestra familia, una familia de la fe. Y realmente yo creo que ahí estamos para compartir todo lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da. Entonces, la verdad, es una dicha que Dios nos tome en cuenta para esto,
para alegrar el corazón de esas familias, porque no solamente es el padre y la madre, sino también tienen hijos, y que les puedan llevar algo a sus hijos, que les puedan, realmente son una bendición de Dios. Y ser parte de esto, gracias Dios bendito de toda gloria, que nos hagas partícipes de toda esta buena obra para lo que vino y para lo que también está enseñada en la palabra, la doctrina de la piedad. Entonces, gloria a Dios por esto, gloria a Dios, el Señor creo que nos ha sellado con su espíritu. Qué bendición que lo haya llevado a su siervo Arturo para ver toda la realidad de cómo vive la gente realmente. Y bueno, muchas gracias por esto, que Dios ponga su mano, que Dios haga. Y bueno, vamos adelante. Queremos agradecer también a todos los hermanos que nos ayudan, que nos apoyan, porque sin la ayuda, ellos saben, aquí la gente no tendría nada, no tendríamos. No necesitábamos estar en Cuba. Nosotros, si no era este programa, a la verdad, no íbamos a tener nada para comer. Todo se había acabado. Todo se había acabado. No teníamos nada. Y éramos casi 98 personas, con niños, jóvenes y todos. Y realmente no había más. Y más bien el Señor tocó el corazón de mi hermano para que realmente yo formase parte de esto. Y fue una bendición de Dios. Así que muy agradecido por todo. Adelante, mi querido pastor Arturito. All right. Vamos a orar entonces, amigos queridos, y vamos a prepararnos para el estudio del día de hoy. Hoy vamos a ver el siguiente pecado. Ya estamos en el 278. Hoy vamos a ver el pecado de la doctrina. Doctor Nelson, por favor, diríjanos en oración para yo empezar, por favor. Claro que sí. Padre amado, Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de Israel, Rey de nuestras vidas. Te damos gracias en comunión con tu Santo Espíritu y en el bendito nombre de tu Hijo Jesús por este precioso día jueves, Señor querido. En muchos lugares amanece, en otros la tarde viene y en otros ya es de noche. Así es, Señor. Así te ha placido a ti que sea. Y te damos la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Te damos, Señor, toda la honra, sabiendo, Padre querido, que tú eres el único Dios verdadero. Señor, gracias porque en tu corazón este programa nació. Y solo tú has hecho posible que se hayan realizado más de 800 programas ya. Gracias por todos y cada uno de aquellos que, aunque poquitos, desde el principio están, pero ahí están. Gracias por aquellos que están regresando al programa, porque se han dado cuenta de que el mundo está infectado de falsa doctrina y aquí encuentran un refugio en donde pueden escuchar la sana doctrina. Que en este mensaje, Señor, tanto tu hijo, el pastor Arturo, como Luis Antonio y yo, podamos aportar el conocimiento recibido de lo alto, la doctrina que no viene de hombre, sino de ti, Padre, como dijo tu Hijo Jesús. Y por medio de esa doctrina, enseñar, instruir, redarguir, guiar y en muchos casos quitar la venda a los ciegos. Padre, oramos por aquellas personas que se han desviado del camino. Señor, gente que te conoció y volvió a la idolatría, gente que te conoció y volvió a los vicios por causa del pecado. Gente, Señor, que puesta en balanza se dio a la maldad, a la corrupción, Dios mío. Te pedimos que tengas misericordia. Recuerda lo que nos enseñaste del hijo pródigo. Señor, era hijo y falló. Pero tu amor lo trajo de vuelta a casa porque el amor que le diste en casa era incomparable, Señor. Por eso te pido que pongas en memoria de ellos en el tiempo de la desgracia el amor que tuvieron un día en la iglesia, el amor que tuvieron en la familia de la fe y que vuelvan a casa, Padre. Que vuelvan a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Derramamos palabras de bendición para Cuba. Con un régimen político, Señor, de esclavitud y de opresión, pero con un régimen divino del reino de Dios, de libertad y salvación para todos aquellos que invocan el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que podamos seguir juntos con
todo el poder tuyo, Padre, y tu amor en nuestros hermanos, levantando esos pastores, levantando esas familias. Que seamos bendición también para todos aquellos que toquen la puerta y necesiten algo, Padre, sea en Bolivia, en Brasil, en Quito, en Guayaquil o donde tú lo determines, Padre. Yo sé que tuya es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, en esta tierra. También sé que tú eres el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, ¿qué podemos, Señor, nosotros mezquinarte? ¿Qué podemos decir? No te queremos dar si absolutamente todo es tuyo. Y por otra parte, ¿qué nos vamos a llevar, Señor? Nada. Como dijo tu hijo Job, desnudo hemos venido a este mundo, sin nada. Y así mismo nos iremos. Solo la gran satisfacción llevaremos de un día escuchar tu voz diciendo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Permítenos iniciar este programa con tu santa bendición y en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amados, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y hoy vamos a ver este pecado de doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Cuando hablamos de doctrina bíblica, es las enseñanzas que están en la Biblia. Cuando hablamos de doctrina bíblica cristiana, son enseñanzas que están en la Biblia de Jesús. ¿Ok? Pero hoy día vamos a tropar, sí, a más de la doctrina básica espiritual que está siendo ahora adulterada, prostituida. También hay que hablar, hermanos míos, de lo que se está enseñando en el mundo a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y poner en práctica Proverbios 22:6. Instruye, es decir, enseña al niño la doctrina bíblica cristiana en su camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando enseñamos a nuestros hijos lo que es correcto, entonces ellos van a tener defensa para poder contrarrestar todas las mentiras y basura y depravación que este mundo malvado, depravado y perverso quiere prostituir la mente inocente de nuestros niños. Mi pastor Mario esta mañana conversando conmigo me hacía ver algo que está enseñándose ahora en el colegio, es el deseo sexual de los niños hacia los muñecos. O sea, ¿qué niño va a entender algo sexual, al menos que haya un adulto depravado y pervertido que le muestre esa parte del morbo a una criatura que es inofensiva, que es inocente, que no tiene conocimiento todavía del bien y del mal? Todo lo que se le quiere enseñar a nuestros hijos, estas doctrinas demoníacas, diabólicas, pervertidas, depravadas, desde el idioma, ¿no? El idioma inclusivo. Ya no es unos, unas, sino unes. O sea, qué torpeza. Quieren entorpecer todo lo que Dios perfectamente ha establecido. Por ende, vamos a ir despacio. Primeramente, ¿qué estamos aprendiendo nosotros espiritualmente? Porque lo que yo estoy aprendiendo, después tengo que enseñarle a mis hijos. Esa es la función. Por ende, hay un relato bíblico de mucha importancia que el apóstol Pablo le va a hacer a este joven pastor Timoteo. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Escuchen bien, hermano. Estar en la falsa doctrina te lleva al lugar equivocado. Aun cuando te hayan dicho que en esta doctrina correcta nosotros sí nos vamos al cielo. Por seguir falsas doctrinas, muchos se han suicidado, muchos han caído en sectas destructivas, depravadas, enfermizas, corruptas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que ser celosos de que no entren herejías encubiertas, como en estos postreros tiempos sabemos hasta la saciedad que es lo que está aconteciendo. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos hacen esta verdad, miren. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es una tristeza, amigos queridos, que de pronto no hubieron atalayas que pudieran dar voces de atención, de alerta. Están introduciendo encubiertamente herejías destructoras. Lo que pasa es que cuando ya nos dimos cuenta, ya estas herejías se convirtieron en prácticas en las congregaciones del Señor. Porque no hubo una persona con autoridad que esté vigilante de que se enseñe la sana doctrina, que ya muchos no quieren sufrir, que ya muchos no quieren oír, que ya muchos no quieren saber. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, amigos míos, en el versículo del 3 al 5, nos dice así, 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es triste saber, amigos míos, que en la actualidad la gente quiere ser entretenida y no instruida. El mismo Pablo, hermanos, a Timoteo le está diciendo todas estas cosas. Cuídate de la doctrina, porque en estos últimos tiempos ya la gente no quiere aprender, quiere ser entretenida. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en muchas congregaciones ahora. No se enseña doctrina bíblica cristiana, se enseñan fábulas, mentiras, engaños entretenidos. Por eso, amigos míos, a la iglesia que usted va o a los pastores que usted escucha sana doctrina o tres clases de doctrina que me gustaría que usted ahora aprenda a discernir y a diferenciar. De las 4 doctrinas que te voy a hablar, una es la correcta. Esta no es pecado. Esta es la doctrina que glorifica a Jesús. Esta es la doctrina que el Señor nos enseñó en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 y 20, cuando el Señor nos dice que vayamos a las naciones y bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ser discípulos de ellos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Esa es doctrina. Que todos nosotros querramos ser como Jesús, no como el pastor, no como los otros cristianos. Un cristiano no sigue a otro cristiano, un cristiano sigue a Jesucristo. La sana doctrina es bibliocéntrica, cristocéntrica y tiene una sola función: que nosotros amemos, adoremos, dependamos, crezcamos y maduremos en la fe, totalmente rendidos en nuestro amor a Jesús. Esa es la sana doctrina. Pero hay 3 sanas doctrinas que tenemos que tener mucho cuidado. La número 1 que a muchos nos tiene fascinados, doctrina de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Adulteraron la fe, traicionaron la fe, prostituyeron la fe, la manosearon, la ensuciaron. Escuchando doctrina de demonios. ¿Cuáles son estas doctrinas de demonios? Las que te hablan de manifestaciones del Espíritu, y la gente que no sabe discernir, les encanta ir a escuchar al oído profecías. Mire usted en la Biblia cuando un profeta le decía en el oído que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios. Y no saben discernir que lo que se ha metido ahora, herejías destructoras, es espíritu de adivinación en las iglesias. Que ahora, hermanos míos, a la gente le gusta cambiar la experiencia por el conocimiento. Hay personas que conocen
pero van a estos lugares donde hay doctrina de demonios y experimentan algo sobrenatural y cambian el conocimiento bíblico, la doctrina y la enseñanza bíblica por una experiencia extrasensorial sobrenatural y no saben que es el mismo demonio que los tiene entretenidos haciéndoles sentir cosas sobrenaturales. Eso lo hemos dicho hasta la necesidad, hermano. Tengan cuidado en esas iglesias donde se ven que saltan, brincan como los baales, que gritan, se tiran al piso, convulsionan, vomitan, se ríen, hacen mofa y dicen que eso es manifestación del Espíritu Santo. Por eso tenemos la Biblia, pues, hermano. Por eso aquí te enseñamos doctrina bíblica cristiana, es decir, toda la enseñanza de Jesús tiene que estar aquí. Si no está en este libro, es doctrina de demonios, basado en una mentira. Acuérdense que lo famoso de Satanás es mentira. Juan 8:44. El mismo Señor Jesucristo le dijo, ustedes son del padre diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando mentira habla el suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces esta doctrina de demonios es una falsa, una mentira, pero te hacen sentir. Tú lo sientes, tú lo experimentas. Tú mismo dices, yo siento electricidad por mi cuerpo y caigo como pollo enfermo tirado en el piso. Pero ¿dónde está en la Biblia que Jesús hizo eso? ¿Dónde está en la Biblia que los apóstoles hicieron eso? ¿Cuándo los apóstoles dijeron, sed embriagados por el Espíritu? Y que se ponga en el altar, como hemos visto este pobre payaso con otro mamerto ahí a decir que están borrachos en el Espíritu y a reírse y bofándose y la gente aplaudiendo y riéndose. Hermanos míos, blasfemando contra la solemnidad que tiene que tener el templo del Señor y la predicación de su palabra. Ahora, hermanos queridos, no hay esa solemnidad, no hay lo que dice el Señor que debería haber en el templo, reverencia. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico. Amigos queridos, capítulo 19, versículo 30 dice, mi Dios reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Ahora lo que hay es puro show, puro salto, puro brinco, puro risa, puro chiste, pero nada de palabra, nada de doctrina que te edifique, que te confronte, que te motive a enamorarte más de Dios. Ya no existe eso. Y Satanás se le ríe en la cara a Jesús, te dice, mira, tú les enseñaste Biblia, pero yo con el entretenimiento hago que cierren la Biblia y me hagan caso a mí por lo que le hago sentir, y no como tú, que solamente les haces creer. Acuérdate que la fe no es sentir, la fe no es emoción, la fe es convicción, la fe es conocimiento, la fe es creencia, es dependencia en las palabras y en las promesas preciosísimas que el Señor nos ha dado, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas en las cuales nosotros podemos ser salvos y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Tenga cuidado de estas doctrinas, hermanos. Tenga cuidado de esta falsa doctrina de demonios. Y acuérdate, esta segunda falsa doctrina que impera en las iglesias, doctrina de hombres. En el libro de Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, ponen costumbres y tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 9. Leo. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías como está escrito? Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Dejar la doctrina bíblica cristiana para seguir doctrina de demonios es pecado. Dejar la doctrina bíblica cristiana para seguir doctrina de hombres, eso es pecado. Doctrinas de hombres como la iglesia pagana de Roma, es que es costumbre y es tradición, que toda Semana Santa hay que sacar al muñeco
llevarlo a pasear y toda la gente atrás en una procesión. Y ahora se han metido ciertas doctrinas en las iglesias de hombres, hermano, cosas que no están en la Biblia. Y Satanás hábilmente ha mezclado lo legal de hombres con la teocracia de Dios. Por ejemplo, mientras que en la Biblia te dice claramente en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17, no me dejes recitar la Biblia, déjame leerte el versículo. Déjame lo que ya llego. Hebreos 13, 17. La Biblia te dice esto bien claro. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué dice la Biblia? En una iglesia de sana doctrina, donde la cabeza es Cristo, donde la palabra de Dios es el centro y la gloria es solamente para Jesús, el Señor dejó establecido que al pastor que Dios ha puesto en esa congregación, la iglesia le obedezca y se sujete a él, porque él está sujeto a Cristo y a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora las leyes humanas han dicho que en una iglesia ya no es la autoridad el pastor, sino la asamblea o la junta directiva. Y como existen los estatutos de la congregación, ahora el pastor es un sirviente de la asamblea y un sirviente de los, ¿cómo se llama? De la directiva, y estos son los que mandan en la iglesia. Y por eso hay divisiones. Porque lo que diga el pastor es un cero a la izquierda. Antes el pastor tiene que ir a rogarles a los de la directiva, hermano, ¿será que me pueden dar esto para dar de comer a los pobres? No, no se puede. ¿Será que puedo hacer una campaña? No, no se puede. ¿Será que puedo traer gente de Cuba? No, 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 no hay dinero para eso, olvídenlo. No es el Espíritu Santo aprobando, prohibiendo. Es la asamblea o la junta directiva. Eso fue impuesto por los hombres. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Mientras la Biblia me dice a mí que la iglesia, la asamblea, la directiva, todos se tienen que someter al pastor, la ley de los hombres dice que el pastor ya no es nada, es solamente alguien que predica, pero quien tiene la autoridad ahí son los hombres. Ya no es Dios, ni siquiera Dios, hermano. Y por eso, hermanos queridos, usted quiere conocer a alguien, déle poder. Y cuando puedan, se van a dar cuenta que no son guiados por Dios, sino por el mismo diablo. Y hay muchos que siguen estas tradiciones de hombres. Y el anhelo no es ser como Cristo, sino llegar a ser presidente de la asamblea, presidente de la junta administrativa. Hermanos queridos, o sea, ya en la iglesia no va uno a adorar y a querer conocer de Dios. Enséñeme de tradiciones y costumbres que no tienen nada que ver con Dios, pues, hermano. ¿Qué costumbre encuentra usted en la Biblia que el 2 de noviembre tienes que ir a comer con los muertos, ir a rezarle a los muertos, ir a visitar a los muertos? ¿Dónde encuentra usted eso en la Biblia, hermano? Tradición de hombre, aunque a usted les duela. Diciembre, Navidad, pues, hermano. Y que no, que hay que hacer esto en Navidad, que hay que poner helado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tradición de hombre. Y amigos, hay que tener mucho cuidado porque esas tradiciones se meten tanto en las venas, tanto en la sangre. Como dice el Señor, bien invalidamos el mandamiento de Dios por guardar nuestras tradiciones. Y voy a hablar una más, que es la que ahora también está prostituyendo a todos, porque les está mintiendo, de que Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted sea millonario. Es la doctrina de la prosperidad, basada en apóstoles y profetas, hijos del diablo. Y esta es la que más, amigos queridos, más adeptos tiene. Porque esta secta apostólica profética ha mezclado la tradición de los hombres con la doctrina de demonios, la fusionaron en una sola. Ahí están los de Padre de Sufrir. Padre de Sufrir ha mezclado santerismo, espiritualidad, catolicismo, cristianismo, lo mezcló todo en un solo sancoche de podredumbre. Y la gente no sabe discernir. La gente solamente quiere, hermanos queridos, que tengas promesas de hacerte millonario. Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted pueda viajar. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? Que Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted sea millonario. Bueno, todos somos millonarios en glóbulos rojos y glóbulos blancos. Pero millonario. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
Y especialmente donde dice la Biblia que usted se va a hacer millonario por darnos dinero a los pastores, pues hermano. ¿Qué pasó? ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! ¿Cómo va a decir, cómo nosotros nos vamos a atrever a decir, quieres que Dios te bendiga? Dame tu diezmo, vende tu casa y ponlo a los pies del doctor Zavala, de Luis Antonio mío, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Mentira, mentira. Dios te va a prosperar, hermanos queridos, por usted vivir en santidad, por trabajar duro. Claro que sí, darle a Dios lo que es de Dios. Pero la prioridad, hermanos míos, es que tú le des tu corazón a Jesús, no tu dinero a los pastores, pues. ¿Qué pasó? Pero la gente no sabe discernir. Y nos olvidamos que para qué sirvieron al principio, hermanos míos, los 5 llamados a trabajar en la obra del Señor. En el libro de Efesios capítulo 4, tengamos cuidado de no ser fluctuantes en diferentes doctrinas. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. Muy amados, en el libro de Efesios, capítulo 4, quiero leer del 11, del 11 al 16, para tener toda la idea completa. Antes, cuando el apóstol Pablo escribe, obvio que había apostolado porque él mismo es el que escribe la carta de Efesios. Ahí está él como el último apóstol. Y profetas, obviamente, porque, hermanos queridos, estaba Juan el discípulo amado, que estaba en la isla de Patmos. Y estaba recibiendo, hermanos míos, la revelación del libro de Apocalipsis, pues. Pero ya sabemos bien claro que el último apóstol bíblico fue el apóstol Pablo y el último profeta Juan. Ahora tenemos la palabra profética más completa. Ya no hay profetas. Ahora usted lo quiere llamar como un mensajero de parte de Dios. ¿Por qué son profetas? Eso es lo que significa la palabra profeta. Profeta es mensajero de Dios que trae el mensaje de Dios. Apóstol es el enviado a llevar la palabra de Dios. ¿Ya? Ese es el término completo. No como ahora, que apóstol es el jefe de la iglesia y que los pastores tienen que llamarle a los apóstoles. Y el profeta es el que te viene a dar adivinación, pura basura y cuento. Leo. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, escrito está, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarnos. ¿Cuál es el propósito? Crecer en Jesús. Darle la gloria a nuestra cabeza, que es Cristo. Hermano, por favor, la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el cura, no es el papa, no es el apóstol. En una iglesia de sana doctrina, la cabeza de la iglesia es Jesús. Y la doctrina correcta, una vez más, te hace crecer en amores con el Señor, a imitar al Señor, a vivir agradándole al Señor, a confiar y a depender en el Señor, a hacer todo para la gloria del Señor. Jesús tiene que ser el todo en todas las áreas de nuestra vida. Si a usted le enseña, hermanos queridos, cualquier otra cosa, se han envanecido. El mensaje de la cruz, el mensaje bíblico, la doctrina correcta, las enseñanzas de Jesús es que reconozcan que Él es el Señor, el Salvador, el Mesías, el enviado a salvar a la humanidad. Todo lo demás, hermanos míos, tenga cuidado, porque es engaño del diablo. La verdadera doctrina te ayuda a madurar, te ayuda a conocer más a Dios, te ayuda a disfrutar más de la gracia de Dios, te ayuda, hermanos míos, a entender la plenitud de Dios como todo, el Dios todo, en todas las áreas de nuestra vida. Haciendo estas cosas, amigos queridos, usted conociendo Biblia, ya no va a comer cuento,
y no se va a dejar engañar por tantas mentiras y falsedades que hay en el mundo. Acuérdate que Satanás también tiene sus enseñanzas. Satanás también tiene a sus maestros que introducen encubiertamente herejías. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros para saber discernir y decir, oye, ese no es un siervo de Dios. Ese es un apóstol disfrazado del demonio. Y hermano, ya usted lo ha leído, lo vuelvo a leer porque a veces como que se les olvida a ustedes. Entonces aquí te digo para que no te olvides. Usted me acompaña, por favor, a 2 Corintios, amigos queridos, capítulo 11. Tenga mucho cuidado, hermano. No toda la iglesia que se dice iglesia evangélica cristiana de la luz, dice qué cosa. Porque ellos te están enseñando otro evangelio, otro Jesús, otra enseñanza, otro espíritu. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Mira, aquí está la advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas. Y le dice así, porque si vino alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien le toleráis. Y esto está predicando la falsa doctrina. A otro Jesús, a otro espíritu. Son espíritus engañadores. No es el Espíritu Santo. No es la unción del Espíritu, que es el conocimiento, sino la unción de los espíritus engañadores que te hacen sentir y te hacen sentir bonito y que te hagan de llorar y que te hagan de tirarte al piso. Tenga cuidado, son otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. ¿Y quiénes son los que enseñan esto? 2 Corintios capítulo 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Tenga cuidado de la basura que hay ahora en Internet, de pastores, de rabinos, de tantas artes, hermanos queridos. Si no glorifican a Jesús, si no te hacen depender totalmente de Jesús, eso es sana doctrina, apártate y apaga. Si te invitan a hacer pactos, si te invitan, hermanos queridos, a hacer compromisos económicos, hermano, no dice el Señor que primeramente busques el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Mateo 73. ¿Cómo así yo tengo que hacer pactos y promesas y convenios económicos con Dios? ¿Qué te pasa, hermano? La gente no conoce a Dios en estos tiempos. Se debe engañar con cualquier hablador que con lógica y con uno que otro versículo tomado fuera de contexto te engañan y te roban y te dejan en la calle. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Doctor Zavala, adelante. Bueno, ya no dejó nada, pues. ¿Qué le puedo decir? Está bien. Como usted mismo dice, yo aprendo rápido la sana doctrina y desecho la sana doctrina. Siempre el Señor tiene algo más. No podemos llegar al conocimiento de Él hasta que un día lo veamos a plenitud. La doctrina, como bien dijo el pastor Arturo, en el significado etimológico inclusive, que viene del latín, docere tor ina, doctrina, enseñar ciencia y sabiduría. Qué interesante que es esto. Y le voy a explicar por qué es interesante. Porque analizando paso a paso, me encontré con un versículo de Proverbios. En el capítulo número 1 de Proverbios, la Biblia dice, 1, 1 y 2, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son estos proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. ¿Ve usted? Para conocer razones prudentes. Para eso es la doctrina de Dios. Para eso le dio Dios a Salomón doctrina, conocimiento, ciencia, sabiduría, para poder juzgar a su pueblo tan grande. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso viene de Dios, pues. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura.
Pero hoy, en cambio, muchos jóvenes están recibiendo la inteligencia artificial y no la inteligencia que viene de la doctrina de Dios. Lean Biblia, jóvenes, lean Biblia. Entonces, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, que aún el hombre sabio, cuando oiga esta doctrina de Dios, la ciencia y la sabiduría del Altísimo, ¿qué le va a ocurrir? Aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Esto para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y de sus dichos profundos. Y mire qué bonito, porque el principio de esta doctrina, de esta ciencia, de esta sabiduría, es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea, desprecian la doctrina. Así de simple esto. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en los pocos minutos que hay, porque el pastor Luis Antonio también tiene que participar. Sinónimos: enseñanza, instrucción, saber, sabiduría, erudición, ciencia, principio. La doctrina de Dios tiene todo lo que hemos mencionado. El fundamento, Cristo. Ahí no hay vuelta que darle. Cuando el Señor Jesucristo trajo su doctrina a este mundo, que bien hemos visto en Juan 7:17, que no era de él sino del Padre, dice que la gente se sorprendió. En Lucas capítulo 4 verso 32 dice que se admiraban de la doctrina de él, de su conocimiento, ciencia y sabiduría, porque su palabra era con autoridad. Amigo mío, si el Dios Padre le dio la doctrina al Hijo, ¿cómo el Hijo no iba a hablar con autoridad si tenía la autorización del Padre? Yo pregunto, estos falsos mensajeros con falsas doctrinas, ¿con qué autoridad hablan? Si lo que ellos hablan no está en la Biblia, yo le voy a decir con qué autoridad. Con la autoridad del padre de ellos, el diablo. Y con esa autoridad engañan a la iglesia. El pastor Arturo nos hablaba de las reuniones donde las doctrinas te llevan a hacer locuras. Oiga, hablar en lenguas es un don, pero le pregunto, en su iglesia, cuando hable a alguien en lenguas, ¿hay quien interprete? No, entonces que se calle. Así lo dice la Biblia. Si no hay quien interprete, haga silencio. Y dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 14. Vamos a llegarnos un ratito a 1 Corintios, mis amados, en la Biblia directamente. Aquí está. 1 Corintios 14. Y vamos a buscar el versículo número 26. Mira qué interesante. La pregunta es que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hay pues, hermanos? A ver, ¿qué hay? Dice. Cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para locura, pues. Entonces aquí está hablando claramente el Espíritu Santo de Dios, que la doctrina correcta nos lleva a salir edificados, no golpeados en el piso, no golpeados contra un pilar de la iglesia, no cayendo de espaldas. Son puras mañas doctrinales, mañas que se convirtieron en costumbres y costumbres que se convirtieron en doctrinas. Por ejemplo, una falsa doctrina es que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es una falsa doctrina, que fue una señal inicial para que se pueda entender por qué. Así como cayó el Espíritu Santo y hablaron en diferentes idiomas, los judíos que venían de diferentes partes
según el libro de los Hechos, capítulo 2, para que Pedro pudiera darse cuenta de que era el mismo espíritu, cayó el mismo don en la casa de Cornelio. Ya está. Pero luego entendemos que los dones no era solo el hablar en lengua, pues. Habían muchos más dones. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Y viendo que venía la peleita de los dones, que si hablo en lengua, que si no, que si profetizo, que si hago lo de aquí. Entonces él dijo, les voy a mostrar un camino aún más excelente. El amor. Con eso se acaba todo. Ahora bien, observando nuevamente aquí lo que había separado y tratando de fortalecer un poco la parte más preocupante que está dentro de la iglesia. ¿Cree usted que esto es reciente lo que pasa en la iglesia? La doctrina de los nicolaitas era una doctrina destructiva. Una doctrina que si nosotros nos ponemos a analizar a través de la Biblia, vamos a ir a Apocalipsis rapidito. Y pobre Biblia está aquí ya, que le hemos dado bastante camino, trato. Verso 15, capítulo número 2 de Apocalipsis. Y también tienes, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando yo vi este tema, y bueno, pues humanamente, con la ayuda primero de Dios, la humanidad de uno es limitada, le pedí al Señor que me guiara un poco para ver qué similitud podría existir con este hombre que aparece aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Usted y yo sabemos que el requisito para ser diácono era ser un hombre de buen testimonio, lleno de la sana doctrina, de conocimiento y del Espíritu Santo. Sabiduría, ahí está la doctrina. Y dice la Biblia que en el verso 5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Los entendidos dicen que este Nicolás se desvió y esa es la famosa doctrina de los que luego se hicieron llamar los nicolaitas. ¿Cómo es posible que un hombre de buen testimonio, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, se deje desviar? Bueno, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Jesucristo se enfrentó a la peor doctrina de todas y con esto concluyo. Es breve lo que quiero hablar. Si bien es cierto la gente se admiraba de la doctrina, nunca faltaron los que se admiraban falsamente. La Biblia nos muestra aquí la doctrina de los fariseos. Oiga, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 16. Usted tiene que abrir los ojos en su iglesia, tiene que ver la Biblia y tener cuidado porque estos demonios que andan en la iglesia manipulan de tal manera que engañan. Vea usted los pastores que están casando hombre con hombre. ¿Sabe lo que dicen? Que lo hacen porque Dios es amor. Y hay una blasfemia, una herejía, Arturo y Luis Antonio, pongan atención, que la agarran del Génesis. Cuando dicen que no había ni hombre ni mujer, sino que hombre hizo el Señor y que por lo tanto no tenían género. Sí, eso es tremendo. Permítame que este segundo es clave, porque hay que sacar al descubierto esta doctrina de estos demonios. Primero vemos el texto que nos habla de Génesis capítulo 1, verso 27, donde Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
Y dice con claridad, varón y hembra los creó. Bueno, hasta ahí como que el asunto va bien, ¿no? Pero posteriormente, cuando usted lee el capítulo número 1, sigue la bendición solo para el varón y para la hembra, nada más. Avanzamos otro poquito más. Y vemos en el verso número 7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí muchos toman la palabra hombre como humanidad y dicen que Dios solo hizo hombre, que no había género. Esto es una locura total. Lea con calma detenidamente en algunas versiones, lo cual ya se constituye en una herejía, porque esta gente asegura que Dios hizo al hombre sin género. Ni varón ni hembra, sin género. Y que por lo tanto es muy probable que lo que bendijo Dios era a dos hombres. ¿Y cómo se multiplicaron? Pregunto yo. Dicen estos herejes que fue por participación divina. Que así como sacó de la costilla a Eva, así sacó de los dos hombres a los seres humanos. Esto de aquí es un peligro terrible. Mire, en Mateo 16, en el versículo número 12, ponga atención. Entonces, cuando Jesús les hablaba de la levadura, ellos pensaban que se trataba de pan que no habían llevado. Y Jesús les recordó que había dado de comer a 4,000 y 5,000. Y en el verso 12 dice que entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? ¿Por qué Cristo lo comparó con la levadura que infla el pan y que por dentro solo hay aire? Veamos Lucas capítulo, por favor, 12. Y vamos a leer juntos del 1 al 3. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, de la doctrina de ellos. ¿Sabes cuál es la doctrina de ellos? Que es la hipocresía. Ahí está el punto. Toda esta gente es hipócrita. Ellos no tienen ningún interés por su vida, solo por su dinero. Esa es la realidad. Ahora, ¿quieres conocer la doctrina de Dios? Porque Jesucristo dijo que Él lo que enseñaba era doctrina de Dios. Ya lo vimos en Juan 7:17. Solo lo que había recibido de Dios. Cuando nosotros observamos con claridad esto, tenemos que analizar con todo el corazón que esa doctrina de Dios que vamos a ver aquí en Juan 7:17, por favor. Aquí está. Es que tenemos que verlo porque no podemos ser engañados. Mire, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cómo se conoce? Haciendo la voluntad de Dios, pues. ¿Qué voy a hacer? La voluntad del apóstata, la voluntad del megapóstol, la voluntad de los arcángeles que hay ahora. Hay 2 arcángeles, creo que en Puerto Rico. Arcángeles. Estos están fumando la hierba del césped, creo, del campo. No, es que en verdad te lo digo, es demasiado. La doctrina es enseñar ciencia y sabiduría de Dios. Y esa palabra es útil para redarguir, para enseñar, para instruir. No puede destruirte,
No puede desviarte, no puede hacer eso. Dejé un último versículo. Siempre a veces se pierde, pero es bueno. Un poquito largo, pero vale la pena. Porque en este análisis aquí participa Zofar. No el shofar, Zofar, el amigo de Job. Y vale la pena leerlo, porque ponga atención la exhortación que le da Zofar. Si bien es cierto, Dios en el asunto permitiendo todo esto, pero esto debe venir a nosotros también como una doctrina. Zofar el Namatita dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta. Y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Hombre, sabemos que Job no era así, ¿no? Pero esto recíbalo todo el mundo, aquel que se halle en este camino malo, torcido y desviado. Tú dices, mi doctrina es pura. ¿Por qué? Porque Job defendía su integridad basada en sus hechos. De quién era él y cómo Dios hablaba de él. Y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, de la doctrina, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¡Wow! Esto es loco, porque si nos ponemos a pensar en cómo fue castigado Cristo, Cristo fue castigado el doble o el triple castigo que nosotros lo merecíamos. Y significa que Dios nos ha castigado menos de lo que merecemos, porque el castigo verdadero cayó en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que enseña la sana doctrina. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano, dice, se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¡Guau! Oiga, esto es de verdad. Hay mucha gente que quizás se moleste, pero esta es la verdad. Y el último, ahora sí, el último, este programa se va a dilatar un poquito, Luis Antonio. Cuarta. Pero es que viene a memoria lo que me dijo este Arturito. Los extraviados. Porque la falsa doctrina es pecado de la doctrina cuando es falsa. Cuando tiene como propósito desviar a la gente de la doctrina verdadera, que es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y el conocimiento y la sabiduría de Dios a través de Jesús es el evangelio. Métase eso en la cabeza. El evangelio. Amigo mío, en Isaías 29:24, después de la esperanzadora palabra que da a Israel, a Jacob, el Señor concluye en el verso 24, 29:24 de Isaías. Y los extraviados de espíritu, ojo, aprenderán inteligencia. Y los murmuradores, mira cómo estaba el pueblo, aprenderán doctrina. Hay esperanza. ¿En quién? En aquel que trajo la doctrina de Dios para recordarle a Israel y al mundo que el que hace la voluntad del Padre, ese conoce la doctrina de Dios, el conocimiento del Altísimo. No se deje engañar. Ay, pastores, que no tengo dónde en congregarme, y ya en esta iglesia de falsa doctrina ya me hice una amiguita. Ya tengo una amistad y nos llevamos tan bien que no importa lo que hablen, nosotros vamos aquí a ser amigas. Mira, hermanita, salga volando de ahí y váyase a la esquina y tómese un café con su amiguita, pero no se perviertan escuchando
falsas doctrinas de demonios, engañadores, que por causa de la hipocresía y sus conciencias cauterizadas y perversas, destruyen al rebaño por el cual el Señor dio su vida. Que Dios me lo bendiga. Adelante, Pastor Arturo. Amén. Pastor Luis Antonio, continúe usted, por favor. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Muy amable. La verdad de que nosotros gozamos por la gracia y la misericordia de Dios de tener buena doctrina. Unas mulas atadas y extraviadas, pero a Dios le ha placido desatarnos los burritos y bueno, su instrucción. Tengamos la milagro, porque cuánta cantidad de gente perdida. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para hacernos volver, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, solamente los hombres de Dios, las personas, hombre y mujer que sirven a Dios, sean perfectos, eternamente preparados para toda buena obra. Que la buena obra también es de la doctrina de Dios. Hoy en día, los adventistas, primer día de la semana, resucita nuestro Señor Jesucristo. Primer día de la semana estaban todos reunidos, desciende el Espíritu Santo, nace la iglesia, pero ellos, por adorar un día, niegan dones del Espíritu, que muchos también aún niegan los dones del Espíritu. No se va a cambiar nada, pero existen los dones y eso también, procurad los dones espirituales. Pero los testigos de Jehová que agarran y que niegan que nuestro Señor Jesucristo sea Dios. Y bien claramente en Juan 1:12, en Juan 1:1, claramente lo establece también, que en el principio era Dios y quiero leer, como dice mi pastor Arturito, y si en algo tiene que apoyarme con algún versículo, mi querido pastor Arturo, por favor le ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús mismo, Dios. Pero dicen que no es Dios. Por favor. Los mormones, y dicen claramente que José Smith viene a ser la continuidad de la obra de Jesús. Cuando el que se encarga de esto, cuando el Espíritu venga, el Espíritu Santo es el que hace la continuidad. Qué tremendo. Y peor vamos a los católicos. Juan 15:15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Se necesita creer para ser bautizado. Ese será salvo. Enseñan que se debe de bautizar a un niño. Obviamente no están en el Espíritu Santo. Mateo 23:7, esto es impresionante. 23:7. O sea, nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios. ¿Cómo es que tenemos la sana doctrina? Esto es impresionante. Ese es un regalo de Dios, pero brutal, y no es de nosotros. Y dice así, llaman los primeros, o sea, 23:6 desde el 23, llaman los principales asientos, llenan los principales, y aman, dice, los primeros asientos en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que los reconozcan como maestros, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro, no querráis que los llamen rabí, porque hay uno vuestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí no se haga ninguno de vosotros el maestro, todos son hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en el cielo, ni en la tierra. Qué tremendo. No llaméis Padre, es un mandamiento. Toda la escritura está inspirada. Y hoy día, ¿dónde está un cura que va cuando hay un problema de enfermedad? ¿Dónde está un cura cuando va en un problema de matrimonio que se está disolviendo? ¿Dónde está el cura cuando hay una crisis económica en la familia de alguien y va y hace algo? O sea, evidentemente levantan orfanatos, evidentemente, pero tienen cualquier cantidad y casi toda la Iglesia Católica recibe dinero de los gobiernos. Y aquí realmente dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No, ni seáis llamados maestros, porque uno vuestro es el maestro, el Cristo. Ahora tenemos los dones, tenemos los ministerios. No podemos agarrarnos y decir, bueno, yo soy el rabí, yo soy el maestro. Porque realmente el que nos enseña quién es, el Espíritu Santo.
Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Si tener el título de pastores, o sea, dice que después de haber hecho todo lo que Dios nos manda, digamos, siervos inútiles, pero inútiles somos. Qué tremendo. O sea, porque es un título grande, que pastores, que maestros y demás cuestiones. Sí, pero muchas veces, y esto es caer en una falsa doctrina, cuando realmente toda la gloria y toda la honra es para Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y bien hacían mis pastores énfasis en decir, encubiertamente se entran lobos vestidos de oveja para devorar realmente, porque hoy en día la doctrina de la prosperidad se ha hecho una doctrina, una enseñanza que tuerce la verdadera voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Los musulmanes, impresionante, que dentro de todo aman a Allah, un Dios diferente, y a Mahoma, un profeta pedófilo, que enseña dentro de todo algo que 72 mujeres vírgenes en el cielo, como si fuese un prostíbulo, y a las mujeres que van a tener un marido y con ese se van a contentar, y que van a estar en el cielo tranquilas. Y que realmente si se inmolan inmediatamente, si se inmolan por matar a un infiel, van a gozar en el cielo de 72 mujeres eternamente vírgenes, no sé, eternamente vírgenes, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, que increíble lo que enseñan. Pero nosotros tenemos la dicha, tenemos el regalo de Dios que nos ha resplandecido la luz del Evangelio. O sea, esto es un tremendo milagro. Y el Señor, como decía nuestro querido pastor Nelson, lo importante de todo es ir y predicar el Evangelio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de Dios que tengamos la palabra de verdad en la cual hacemos bien en estar atentos! Obviamente, hoy en día, falsos maestros se han levantado, falsas religiones se han levantado y muchos se están engañando. ¿Estaremos haciendo nosotros lo justo que tenemos la sana doctrina? ¿Estaremos realmente, no estaremos tal vez conformados en algunas cosas y decir, bueno, ya todo lo he hecho, todo está hecho? Por eso me gozo que el querido pastor Arturo, mire, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, en todas las naciones, ir y pregonar el evangelio. Y mire lo que va a salir de ahí. Mire lo que va a salir de ahí. Gracias a la misericordia de Dios, poner Dios sus ojos en personas que realmente necesitan y necesitan ayuda para el sustento de su mantenimiento, y no solamente eso, sino que nos va a servir, como decía nuestro querido pastor Nelson, que vengan y testifiquen qué es lo que comen, cómo viven y cuánta cantidad que dentro de todo, porque no hay el ministerio de la piedad por la doctrina de la piedad, que se hace una doctrina de la piedad en la Biblia, en la palabra santa de nuestro Dios. Dios nos ayude, a la verdad. Yo creo que todo lo han dicho ustedes y sinceramente han sido muy puntuales en lo que han enseñado, y que realmente nosotros tenemos esa dicha solo por la gracia de Dios. Yo no sé cómo, porque somos un milagro y que Dios nos haya dado a conocer su bendita palabra sin ser nosotros nadie, porque ninguno de nosotros yo creo que se levanta de la cama, sino que Dios lo levanta a uno. Ninguno de nosotros se ha comprado un cerebro, ninguno de nosotros ha comprado unos ojos, ninguno de nosotros tiene nada sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no estamos extraviados rumbo al infierno, por lo menos por la doctrina santa que Dios le ha placido revelarnos. Por buenos hombres que dentro de todo en algún momento, que fueron los discípulos, los apóstoles, que todos dieron su vida por Cristo Jesús. Y así de esa misma manera, como primera de Juan 3:16, la mejor doctrina, así como Cristo os amó, que nos amemos nosotros. ¿Y cuál es el amor verdadero? Que uno ponga su vida por sus hermanos. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Tremendo, amados. Pues ya saben, entonces, aprender bien para instruir bien. Y acuérdense que los abuelos y los padres tenemos esa gran responsabilidad, y ese es el gran mandamiento, ¿no? El gran mandamiento no es solamente amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El gran mandamiento es que los padres, los abuelos, hay que enseñarle a los hijos y a los nietos ese gran mandamiento. Lea bien Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, por favor. Doctor Zavala, palabras finales y cuéntenos las actividades para el fin de semana, por favor. Muchas gracias, y tan cierto como lo dice Deuteronomio, que debemos enseñar a nuestros hijos. No crea que todo termina con nosotros. Yo ya aprendí la sana doctrina. Si usted aprendió la sana doctrina y no la enseñó a sus hijos, usted aprendió la sana doctrina, pero vivió la sarda doctrina. Esa es la realidad.
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae la sana doctrina, no lo recibáis en casa ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero no, siempre aparece el más bueno que Dios. Ay, pobrecito, venga, venga. No, porque esa mala conversación va a destruir tu sana doctrina, tus costumbres bíblicas, las va a dañar. Sábado y domingo, palabra de Dios desde el templo Monte de Sión. Vamos a tener un mensaje tremendo. Los hijos de desobediencia. Tremendo. Vamos a hablar sobre eso, hijos de ira, hijos de desobediencia y los hijos de Dios. ¿En qué grupo nos encontramos? Lógicamente, en el grupo de los hijos de Dios. Así que nos vemos sábado y domingo, 11:30 hora de Ecuador, transmitiremos en vivo. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén. Pastor Luis Antonio, palabras finales y también las actividades para el fin de semana, y termine orando, por favor, para terminar el programa. Gracias, querido Pastor Arturito, muchas gracias. Aquí en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué bueno es Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, papacito hermoso, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos has revelado. No merecíamos más que el infierno, Señor, por ser pecadores, malvados, perversos, adúlteros, fornicarios, borrachas, drogadictos, prostitutas, y aún que estamos en tu iglesia, Señor amado Dios, y que no tenemos la doctrina de la piedad. Enséñanos por el poder de tu santo y bendito Espíritu, por la misericordia tuya, por tu piedad, Señor amado bendito Dios, a no confundirnos, a seguirte y obedecerte y servirte como tú mereces. Gracias por la vida de tu siervo Arturo, gracias por haberlo llevado a Cuba, Señor amado bendito Dios, y haberle mostrado las necesidades de ese pueblo, Señor amado, y las necesidades de nuestros hermanos allá. Ayúdanos a servirles con amor, con humildad, con mucha integridad, con mucho cariño, Señor amado, para que no se sientan como que están abandonados, porque tú no abandonas, y menos a los tuyos, a los que en ti han creído y han confiado. Gracias por la vida de tu siervo Nelson, Señor amado, bendito Dios, por la labor que le has encomendado, las casas y todo, y la gente que apoya para todo, Señor amado. A la vida de mi hermano, papacito hermoso, yo te pido por mi hermanita. Bendito Dios, guárdalo, que tenga paz en medio de todo, Señor. Que realmente, Señor amado, bendito Dios, yo te agradezco por todo lo que has hecho en él, con él, Señor amado, y estás haciendo aún para él. Tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y danos, Señor amado, bendito Dios, todo lo que nosotros necesitamos. Bendito Padre, para servirte también en esta misión que tú nos has encomendado. Gracias por todos y cada uno de tus hijos que nos apoyan en estos ministerios, que han creído, Señor amado, bendito Dios, en lo que nosotros trabajamos y hacemos. Señor amado, bendito Dios, reprende por eso al devorador y abre los buenos tesoros en el cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y añade más personas que se sumen, Señor amado, bendito Dios, a estas tareas y que tengamos la sana y bendita palabra tuya y la sana doctrina. En el nombre de Jesús te damos gracias, papacito hermoso, por toda tu bondad y amor. Amén y amén. Amén. ¿Actividades para el fin de semana? Sí, estamos, gracias a Dios, estaremos en nuestra congregación ahora aquí en la ciudad de Cobija, Bolivia, 10:30 de la mañana, y en la noche estaremos a las 8 de la noche, 7:30 de la noche desde el penitenciario de Villabucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Recuerden los que deseen el PDF para la prédica de este domingo. Con todo gusto estaremos festejando a mamá. Este domingo festejamos aquí en el Ecuador el Día de las Madres. Y a todas las mamitas le tenemos un obsequio, y en especial a la más joven, a la más productiva y a la más clásica. En los dos servicios, 7:30 y 10:30, les esperamos a todos. Feliz fin de semana, que todo les vaya súper bien. Si el Señor no ha venido antes, nos volvemos a ver el lunes para todos juntos seguir proclamando: ¡ay, vida en Jesús! Tiene un amigo. Buen fin de semana. Amén, amén. Y feliz Día de las Madres para las que están en Ecuador. Felicidades a todas las madres. No solamente en el Ecuador, creo que se celebra el Día de las Madres el segundo domingo. Creo sí, que pero no sé si en otros países, Luis Antonio, es muy probable que en otros lugares. Así que mandamos y globalizamos la bendición, y bendita sea la mujer que Dios escogió para traernos a este mundo. Bendito sea Dios
y nos vemos el lunes con la bendición del Señor. Feliz día, mami. Ya voy. Chao.